buenos días para todos. Mi nombre es Víctor Madero y soy el director técnico de soporte en Amaran0. El día de hoy tenemos un webinar súper especial. Como habíamos quedado en el webinar anterior acerca de la normativa RETIE para 2025, les prometimos webinars de interés. El día de hoy, el webinar a tratar es acerca de comunidades energéticas que ustedes mismos escogieron en el correo electrónico que les enviamos. Tenemos dos grandes invitados. Tenemos al ingeniero Gustavo Lenis de Acolsol y tenemos al ingeniero Simón García, ex asesor del viceministro Andrés Camacho. Ingenieros, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo desde la Asociación Colombiana de Energía Solar, Acosol. Víctor, buenos días. Gustavo, buenos días. Y un saludo a todos. Por acá Simón García, a la espera de este webinar. Simón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? Todo bien. Alegre, ingenieros. Bueno, voy a hacer una breve presentación acerca de Amaran0 y una vez pues presentemos, le vamos a dar paso al ingeniero Gustavo y posteriormente al ingeniero Simón. Como ya sé que todos ustedes nos conocen, les voy a hacer muy breve y me voy a enfocar sobre todo en la parte comercial. Amaran0. Amaran0 es una empresa de origen español, una multinacional que tiene presencia alrededor de 18 países alrededor de todo el mundo. En el mercado de LATAM estamos ubicados como eje central acá en Colombia y atendiendo oportunidades de negocio para mercados como el de Ecuador, como el de Perú, como el de Panamá, como el de Costa Rica, República Dominicana, para que nos tengan muy presentes. Y en Europa, pues básicamente atendemos a lo largo y ancho de todo el territorio europeo, como eje central España. A lo largo de todo el mundo tenemos diferentes almacenes de diferente capacidad para poder tener todo el stock disponible de todos los productos y equipos fotovoltaicos y de energía eólica dependiendo de la región del país, del mundo, perdón. Como tal, la misión de Amaran0 siempre va a ser poder acompañar, aportar valor y responder a las necesidades de todos nuestros clientes que son ustedes, los grandes actores para la transición energética a lo largo de todo el mundo, actuando principalmente sobre los ejes de la misma, que son descarbonización, electrificación y eficiencia energética. Como tal, me gustaría pues enfocarme en la parte de distribución solar, que es el target, el nicho de negocio que nosotros tenemos principalmente acá en Amaran0 Colombia. A lo largo de todo el territorio nacional tenemos una cobertura prácticamente absoluta. Tenemos actualmente 4 vendedores a lo largo de todo el territorio. Tenemos un soporte técnico y una persona encargada del Inside Sales. El almacén principalmente está ubicado en Barranquilla. Hace poco, el mes pasado, también tenemos stock disponible con un almacén en la ciudad capital, que sería Bogotá. Quisiera pues hablar un poco acerca del stock que tenemos disponibles actualmente, sobre todo en módulos fotovoltaicos, y para entrega inmediata tenemos una calidad asombrosa. Tenemos Trina monofacial de 620, tenemos Trina bifacial de 620, tenemos Trina de 710 vatios también bifacial, tenemos Longi de 610 vatios tipo back contact, tenemos JA de 615. Muy pronto vamos a poder tener JA el mes siguiente, vamos a tener, a principios de agosto, perdón, vamos a tener JA de 620 tipo N y bifacial, y una marca que está entrando al territorio nacional que se llama GCL. Es una marca bastante conocida en Asia, en China principalmente. Abarcan toda la cadena desde la explotación del silicio hasta la fabricación de las celdas fotovoltaicas y posteriormente el tema de los paneles solares. Nos llega a mediados del mes entrante módulos de 620 vatios tipo N, bifaciales. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, más adelante cuando les muestre pues todos los fabricantes que tenemos en stock, les voy a hablar un poquito también acerca de los inversores, ya que tenemos gran variedad de diferentes potencias, dependiendo si son residenciales, comerciales, industriales, incluso también tenemos una solución para temas de mini granjas.
Súper importante, estos serían los contactos de los agentes comerciales que nosotros tenemos a lo largo de toda Colombia. Tómenle ahí un screenshot o igualmente va a estar llegando un correo electrónico con los contactos de ellos. Básicamente los voy a presentar para que ustedes puedan tener una idea de qué cobertura tiene cada uno de estos contactos comerciales. Roberto está ubicado en toda la zona costa, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Buenaventura. Él es como el comercial de la zona de la costa. Stephanie Cardona es la comercial encargada de todo el territorio que tiene que ver con el eje cafetero. Paula González del oriente colombiano, Bucaramanga, Cúcuta. Diana Ortiz del centro, Villavicencio, Bogotá, y también tiene, pues hay una cobertura interesante con Cali. Y María Fernanda Salas, que es la comercial que atiende todo el país. Cuando no dan abasto nuestros comerciales, ella los puede atender sin ningún problema. Ahí están sus correitos electrónicos y sus números telefónicos para que los contacten o les puedan escribir por WhatsApp. Como tal, en temas de formación, que la verdad digamos que es un factor en el cual pues nosotros destacamos con este tipo de webinars de bastante calidad. En primera instancia, webinars, hasta aproximadamente 2 meses tuvimos las 2 sesiones del RETI. Constantemente estamos con temas de formaciones, ahorita mismo comunidades energéticas, y tenemos pues una trazabilidad a futuro de poder tener temas de interés como hidrógeno verde, como carga de vehículos eléctricos, etcétera. Y recuerden que ustedes son los que escogen dependiendo de las encuestas que nosotros les enviamos por correo electrónico. Aparte de este tipo de webinars, también tenemos blogs técnicos con las últimas novedades del sector y del mercado. Estos blogs y estos artículos de calidad de energía solar los van a poder encontrar en nuestra página web, o incluso pues si nos siguen en LinkedIn, también los van a poder encontrar en esta página. Y aparte de estos webinars de calidad, también tenemos formaciones directamente con fabricantes. Vamos a hacer charlas también con todos los fabricantes que nosotros tenemos, que más adelante se los voy a presentar. Incluso pues no simplemente formaciones, ustedes se pueden acercar a mí, se pueden acercar a alguno de los comerciales y decir, venga, me llamó bastante interés el tema del fabricante nuevo llamado GCL. ¿Hay alguna posibilidad de que el fabricante me pueda capacitar, me pueda hablar un poco acerca de su experiencia, de lo que están haciendo, para estar un poco más tranquilos? Sin ningún problema lo podemos hacer con todo su equipo de trabajo. Como les comentaba, básicamente estos son los fabricantes que nosotros manejamos actualmente. En módulo fotovoltaico tenemos Trina Solar, tenemos JA Solar, tenemos Longi y GCL. Todos los módulos que yo les comentaba anteriormente y los que nos van a llegar, todo es tipo N. Ahí la única cosita que hay que destacar o diferenciar es que hay algunos bifaciales y otros monofaciales, dependiendo pues del uso que ustedes vayan a utilizar en sus instalaciones. Recuerden, cubiertas coplanares donde no hay una ganancia en la bifacialidad, nos podemos ir con monofacial sin ningún problema. En temas de estructura, tenemos 2 aliados súper importantes. El primero, un aliado pues local, que sería el fabricante Alurrac. Están pues ahorita mismo con Acesco en Barranquilla. Y nuestro aliado Sunfer, que es básicamente el fabricante internacional de origen español, que tiene una excelente calidad y aparte nos brinda una plataforma como tal para poder realizar todos nuestros despieces en tiempo real, súper rápido, a detalle, con las cargas mecánicas y con las cargas de viento de una vez, porque muchos certificadores y muchos operadores lo están solicitando. En temas de inversores centrales, tenemos Huawei, una marca que se caracteriza por su calidad. Tenemos Growatt y tenemos también el fabricante Solis para entrega inmediata. Growatt y Solis, Huawei, tenemos algunos equipos disponibles, pero nos llegan 2 contenedores el 15 de julio, para que lo tengan presente y pueden incluso pues hacer pues la preventa con los comerciales a muy buen precio. Y también tenemos microinversores de la marca Hoymel, súper competitivo, súper interesante para usuarios residenciales. Si hay un comercio, una industria donde de pronto no tengan espacio para un inversor central por temas de que los cuartos eléctricos a veces son un poco compactos, entonces es revisar la posibilidad de Hoymel. Lo mismo, si tienen dudas, alguna consulta,
acérquense a nosotros, los capacitamos, hablamos, subimos a una reunión sin ningún problema. Y en accesorios tenemos TA Connectivity, que básicamente es una marca de MS4s, y tenemos cable fotovoltaico del fabricante Keyboard Cable. Súper importante, todo lo que nosotros tenemos cuenta con vigencia actual del RETE sin ningún problema. Por mi parte, eso sería todo. Esa es la presentación de Amarancero. No quisiera despedirme sin antes, obviamente, agradecerles a todos ustedes por estar acá presentes, por escucharnos, por aprovechar estos espacios. Y le doy paso al ingeniero Gustavo Lenis. Hola, ingeniero, muy buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos aquí para presentar a ACOSOL. Si me lo permites, comenzaría entonces con una breve introducción de la Asociación Colombiana de Energía Solar. Adelante, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para mí pues también obviamente es un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es Gustavo Lenis, como ya mencionaba Víctor hace unos minutos. Yo soy uno de los 5 miembros del Consejo Técnico en ACOSOL y el director ejecutivo de PowerTech Solar, que es la unidad de negocio de energía solar fotovoltaica dentro de la empresa PowerTech. Nosotros hemos sido miembros de ACOSOL desde su fundación y yo he sido también miembro del Consejo Técnico desde que se creó. Pero hoy sobre todo quiero contarles sobre la Asociación Colombiana de Energía Solar y mencionarles que hoy en día somos 31 empresas asociadas, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo que estamos todas trabajando pues por fomentar el desarrollo de energía solar fotovoltaica en Colombia. Tenemos empresas en toda la cadena de valor, que es algo muy interesante, desde fabricantes a nivel nacional e internacional, hasta instaladores, desarrolladores de proyectos, consultores y capacitadores. Y la verdad es que estamos demostrando que el impacto del sector privado en la regulación y en la parte pública es real. Y lo hemos logrado y hemos cambiado, digamos, o hemos influenciado pues, la toma de decisión en términos de regulación en varias instancias. Pero yo creo que es importante mencionar que los intereses de la Asociación Colombiana de Energía Solar van más allá que proteger, digamos, las intenciones comerciales que puedan tener sus asociados. En ACOSOL realmente creemos que la transición energética debe incluir a las comunidades, fomentar el emprendimiento y garantizar condiciones justas para todos los actores del ecosistema. Y por eso participamos activamente en esos espacios de diálogo técnico con las entidades gubernamentales. También hemos tenido procesos de formación, capacitaciones, ferias, donde estamos activamente pues participando y buscando ampliar el acceso a la energía solar fotovoltaica en toda la población pues colombiana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, de pronto todos lo recuerdan, se regularon formalmente con la resolución CREG 101.072 de este mismo año, de 2025. Y obviamente desde ACOSOL pues celebramos esta regulación, ya que abre una puerta o le da la posibilidad a todos los ciudadanos, las asociaciones, las entidades, pues, las comunidades, a que gestionen su propia energía, a que generen su propia energía y con eso generen ingresos y se vuelvan pues protagonistas de la transición energética que está buscando Colombia. Pero también hemos levantado la mano, hemos levantado la voz en distintas instancias para mencionar que hay desafíos, que hay retos, que hoy en día legalizar una comunidad energética pues sigue siendo un proceso difícil, un proceso complejo, es un proceso técnicamente, digamos, pues muy interesante, muy retador, y finalmente pues también tiene unos costos asociados elevados que pueden dejar por fuera a muchas organizaciones sociales o comunidades rurales que no cuentan ni con los recursos económicos ni con el conocimiento especializado para realmente legalizar una de estas comunidades. Además, encontramos otros detallitos, como por ejemplo el hecho de que se quiera retomar el cobro de la energía reactiva, algo que ya, digamos, por decreto del ministerio quedó eliminado en los autogeneradores a pequeña escala, pero que en estas comunidades energéticas vuelve otra vez a resurgir y es algo que va definitivamente en contravía, pues, del espíritu de democratización de energía que defendemos nosotros en la asociación. Estos cobros de energía reactiva, pues desincentivan completamente la creación de las comunidades energéticas
y le quitan su empoderamiento. Tampoco estamos muy claros hoy en día sobre cómo van a funcionar estas comunidades energéticas, quizá en ambientes más citadinos, digo yo, en ambientes más de la ciudad, no solo en las zonas rurales, sino efectivamente pues en las poblaciones. Y pensamos, por ejemplo, en casos como la unidad residencial que desea generar energía en sus zonas comunes, pero para uso privado de los copropietarios. ¿Sí? O un parque industrial que es lo mismo, en su zona común, en su zona verde, le gustaría instalar una granjita solar para que cada una de las bodegas de las empresas pueda efectivamente beneficiarse de esa energía, no solo las zonas comunes, sino también a nivel privado, o una cuadra de vecinos, por ejemplo, que quiere unirse para generar esa energía. ¿Cómo va a funcionar esto en un ambiente citadino? Es algo que todavía está un poquito abierto. Pero bueno, desde Acosol nuestra postura pues es clara. La idea es acompañar, apoyar y promover el modelo de comunidades energéticas, pero también creemos obviamente que debe ser un modelo no solo teórico, por allá pues en la nube, en la cabeza de los filósofos de la energía, sino que tiene que ser algo accesible, algo justo, algo viable, algo factible, pues, y que seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con propuestas técnicas y con una visión de futuro para que la energía solar se convierta en una herramienta de desarrollo para todos. Yo por eso pues quiero agradecer mucho este espacio, tanto a los organizadores como al presentador, ya que con él pues seguimos construyendo desde la asociación esta transición energética justa. Y por último pues quiero cerrar e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos presentes y activos en todas las redes sociales, digamos, principales que existen. Quizá LinkedIn es la más fuerte en la que estamos presentes, pero también en Facebook y en Instagram. Y que no duden en contactarnos si quieren asociarse en Acosol, o si tienen, pues, si tienen igual alguna duda, algún comentario con respecto a esta pequeña y corta introducción que hicimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Gustavo, muy amable. Y pues sin más preámbulo, le vamos a dar paso al ingeniero Simón García para que nos hable un poquito de la introducción, cómo surgió todo esto de las comunidades energéticas, cómo desde el instalador vamos a poder aprovechar estas resoluciones nuevas que le están dando dinamismo al sector. Ingeniero Simón, tiene la palabra, adelante, muy buenos días. Víctor, muchas gracias. Gracias a Gustavo. Yo creo que antes de empezar la presentación, y ahí eso, ya si me deja compartir, yo creo que lanzar una cuña con respecto a algo que decía Gustavo, o sea, yo sí le voy a hacer publicidad a Cosol porque cuando pudimos estar en el ministerio, algo que nos pasaba mucho es que la posición de los gremios solía defender determinados intereses y si nosotros vemos el resto de los gremios, pues esos intereses siempre han estado alejados de la ciudadanía. Entonces acá COSOL siempre se ha jugado un papel que es importantísimo para mí y es que si bien están defendiendo los intereses de sus afiliados, los intereses de sus afiliados no son más que los de los usuarios. Entonces, me atrevería a decir que dentro de todo el espectro gremial que tenemos en el sector de energía, ACOSOL es quizás el único que verdaderamente defiende los intereses de los usuarios. Entonces, es algo muy positivo, es un tipo de gremio que se necesitaba un montón porque termina siendo de manera indirecta, pero directa en la representación de los intereses, el gremio de los usuarios, por lo menos de estos que se están queriendo adentrar en el mundo de la energía solar y que ha puesto de presente y explícitos las injusticias, los excesos en abuso de poder de parte de los operadores de red, de los comercializadores, y ha logrado cosas importantes. O sea, de hecho yo creo que mentiría si les digo que Acosol no tuvo influencia en lo que se terminó resolviendo en materia de comunidades energéticas porque pudimos contar con un par de espacios para tomar esas visiones o esas ideas que tenían al respecto y qué ajustes necesitaba la regulación. Lamentablemente no fue todo lo que se hubiera querido, pero creo que se lograron cosas bastante buenas que al final les podré mostrar. Víctor, entonces, para empezar un poquito ahí con la charla y gracias a las 228 personas que están conectadas, digamos lo que esto es un tema que no es nuevo, quizás sí ha sido un poquito más mediático de un tiempo para acá,
porque se ha transformado en una de las apuestas del gobierno, una apuesta por democratizar la energía y superar la pobreza energética. Acá es importante distanciarnos porque pues, que no vaya a haber un complejo de edad de parte del gobierno, más que yo era parte de él, sobre todo como coordinador de la estrategia particularmente. No nacen ni se crean en el gobierno. Esa creación o esa promoción obedece más como a una estrategia de política pública para poder destinar recursos, para presentarla como una estrategia esencial y fundamental para cumplir con los objetivos del Plan de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente por eso se definen en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 235, y ahí se les empieza a dar es más una vía legal, pero sobre todo para el sector público, para que esto se convierta en una estrategia que pueda recibir recursos, que pueda entregarle cosas a la gente, que pueda impactar indicadores y que efectivamente nos permita mover otras cosas. Acá les voy a mostrar también parte de casi que de documentos o de investigaciones derivadas de la estrategia, porque esto nos empezó a enseñar un montón de vainas que no estábamos viendo, que eran importantes ver para uno entender cuál es verdaderamente el impacto de las comunidades energéticas. Y aquí, y pegándome mucho del discurso de Gustavo, yo creo que separar dos cosas, porque muchos de los que estamos acá seguramente siempre hemos tenido una idea de comunidades energéticas que era lo que nos estábamos esperando. Y ese que nos estábamos esperando, muy de la mano de, venga, es que esa idea que se ha planteado de que podamos tener un sistema y que ese sistema solar se beneficien varias personas sin necesidad de montarlo directamente en la propiedad de cada uno o detrás de la frontera comercial de cada uno, creo que eso corresponde a una de tantas visiones o de tantas formas que se pueden interpretar las comunidades energéticas, que no necesariamente son todas. Por ejemplo, si nos vamos a un espectro más amplio internacional, pues una de las principales o iniciales visiones de las comunidades energéticas eran esos proyectos de generación que eran de propiedad de las comunidades. Y eso también puede entenderse necesariamente como una comunidad energética. Y tenemos otra de las grandes apuestas que hay ahorita, que es en zonas no interconectadas, donde seguramente las comunidades energéticas distan mucho de lo que nosotros nos estamos imaginando para el sistema interconectado nacional. Entonces, ahí como para ampliar un poquitico la cosa, esto no es como descabellado o desalineado un poco con la propuesta del gobierno, y es que tanto en tres estrategias que ojalá alguno de ustedes las haya visto, pero aquí no solo se habla de comunidades energéticas como proyectos comunitarios, sino que también se ha hablado de juntas de Internet, o lo que podríamos llamar también comunidades de Internet, o los caminos comunitarios. Tres apuestas del gobierno o que lleva el gobierno de cambiar un poco el enfoque de cómo se resuelven las necesidades de la gente, porque siempre en un modelo de altísima privatización le cedíamos esa responsabilidad a un privado que podría tener otros intereses. Entonces, juntas de Internet muy parecido a cuando teníamos esas parabólicas comunitarias que se desarrollaban en los barrios y que empezaban a darle televisión por parabólica. No sé si algunos lo recuerdan, a mí en mi barrio todavía existe la parabólica del Salvador, que son gestionadas porque empiezan a resolver una necesidad que el privado, uno, no ve atractivo en resolverla, o dos, no se adapta a las necesidades propiamente de la gente. Las juntas de Internet son un poquitico por ese camino de, venga, planteemos proyectos, porque si nosotros esperamos a que Tigo, a que Movistar, a que Claro vayan y planteen una solución, pues ellos las van a plantear es cuando les resulte rentable, o sea, cuando puedan recuperar la inversión de extender la red hasta esa comunidad que está lejana, pero hoy tenemos otro tipo de alternativas que nos permiten decir, venga, trabajemos con la comunidad para que resuelvan esta necesidad que les va a permitir acceder a educación, comunicarse, a promocionar sus productos, un montón de vainas. Caminos comunitarios que fue un poquito complejo, porque el Consejo de Estado no ha estado muy en favor, pero es algo que era muy común en la contratación pública, sobre todo la de la parte de vías de transporte, que terminaban siendo contratos muy atractivos para los típicos contratistas, pero que se demoraban un montón porque eran especialistas en ganarse el contrato, pero ejecutarlo al ritmo que quisieran. Entonces ahí se cambió un poquito la visión y decían como, venga, ¿por qué no hacemos esto con la comunidad, que son los principales interesados y que seguramente ellos iban a tener la urgencia que hoy tienen y van a desarrollar el proyecto en función de esa urgencia que tienen? Salió bastante bien hasta los proyectos que se hicieron, un montón de placas huellas que se hicieron así, y comunidades energéticas termina siendo como el tercer proyecto un poquitico de esta línea, que inclusive en su momento se pensaba, venga, o sea, ¿qué necesitamos
o qué tan loco sería pensarse no solo en entregarles el proyecto para que sean dueños de la energía, sino hasta qué punto podemos empezar a promover capacidades para que ellas contraten a la empresa para que les monte el proyecto. Eso fue un camino más tedioso que no logramos desarrollar a profundidad solo con algunas organizaciones, con algunas comunidades indígenas bastante organizadas, pero ahí siempre se enfrenta uno al problema de la contratación pública, de las exigencias, de todos los principios que tiene la contratación pública. Pero siempre nos pegamos de algo que para nosotros era fundamental y eran casos de éxito. Las parabólicas comunitarias o de barrio, como les quieran llamar, era uno primero de esos, pero en Colombia tenemos una figura que ha sido ampliamente exitosa, que son los acueductos comunitarios, en donde se resuelve una necesidad, pero no a través de un prestador privado, no a través de unas redes gigantes robustas que entran dentro de un esquema diferente, sino a través de una solución que gestiona la misma comunidad y que opera la misma comunidad y que resuelve esa problemática, pero que lleva soluciones también a la gente que hace parte de esa comunidad. Entonces, un poco por ese camino, o por eso esto hace parte también de un paquete de proyectos comunitarios que se quisieron promover y dentro de eso entran las comunidades energéticas. Haciendo esa separación de los dos frentes de zonas no interconectadas y el sistema interconectado nacional, porque vamos a tener casi que dos variantes de comunidades energéticas. El problema que resuelven las comunidades energéticas en las zonas no interconectadas es diferente al que resuelven en el sistema interconectado nacional. Y estoy seguro que nos va a interesar más las del SIN que las de la ZNI, pero yo creo que es importante entender un poquito ese contexto que normalmente nos es tan lejano, porque lamentablemente no lo padecemos. Y es parte del mapa que están viendo al lado derecho, fue un estudio que sacó el ministerio mejorando unas cosas que había hecho Promigas, que habían hecho otras entidades, de hablar de pobreza energética. Y yo creo que esto no nos sorprende a ninguno y es que los departamentos que se ven resaltados en rojo, el rojo más intenso, representa aquellos más pobres, pues son particularmente en donde tenemos mayor cantidad de zonas no interconectadas. Y ahí ese sería la finalidad última o el principal objetivo de las comunidades energéticas y es intentar superar esa pobreza energética que está principalmente condicionada por la falta de acceso, pero también por un servicio deficiente aun cuando tienen acceso que no les permite acceder a otra serie de servicios porque la energía hay que entenderla como un habilitante para el desarrollo, no como un fin, no como muchos lo han dicho dentro de esa teoría de la bombichización, de yo tengo que entregarles es con que puedan prender 4 bombillos y conectar y cargar un celular porque eso es lo que necesitan, sino verdaderamente qué necesita una comunidad y la gente para poderse desarrollar plenamente en materia de energía, qué se necesita para poder vivir tranquila y cómodamente, qué se necesita para poder estudiar, para poder formarse, qué se necesita para que esto no sea una injusticia de género, porque quienes más padecen no acceder a la energía son particularmente las mujeres que van a tener que gastar más tiempo cocinando, lavando, haciendo un montón de cosas, entonces se reduce su tiempo libre. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender cómo superar la pobreza energética puede terminar impactando en general el desarrollo de las comunidades y sobre todo las que siempre han estado más olvidadas. Par de mapas que hicimos que ponen de presente una realidad con la que normalmente nosotros no nos familiarizamos porque nos concentramos más en el SIN, es que lo que ustedes están viendo ahí son los energéticos que se utilizan en las distintas localidades de zonas no interconectadas. Y lo que vemos es que hay una predominancia de diésel impresionante. Entonces uno suele hablar de que la matriz eléctrica colombiana es muy limpia, pero en esos dos mundos del SIN y de las zonas no interconectadas, ese mundo de las zonas no interconectadas es completamente contaminante. Es una matriz que requiere una transición energética, si se pudiera decir, pero además acá estamos viendo solo en donde hay soluciones. Todavía nos falta todo el mapa del país que no tiene soluciones. Y esas soluciones, pues uno dice, listo, contaminantes, todo bien, yo me aguanto, pero si ofrecen una solución que sea confiable, que les permita tener seguridad, que les permita acceder al servicio, listo, tenemos la discusión. Pero acá nosotros quisimos preguntarnos un poco más la cantidad de horas de servicio que presta cada una de esas soluciones en zonas no interconectadas. Y entre más verde sea el puntico, quiere decir que nos aproximamos a las 24 horas, y entre más rojo quiere decir que nos aproximamos a las 0 horas, y vamos a ver que prácticamente todo el mapa está compuesto por entre 0 y 12 horas aproximadamente. Y eso es una realidad que nosotros no padecemos porque nosotros no nos preguntamos o no nos condicionamos a, ¿será que yo tengo energía hasta ahora o a esta hora? O yo solo tengo energía durante estas 8 horas, entonces tengo que hacer mis tareas que demanden energía eléctrica entre
X horas y X hora, pero eso sí es una realidad que enfrentan un montón de comunidades. Y aquí es donde tiene muy buen sentido lo de comunidades energéticas desde la otra lógica que se estaba planteando, y es porque el modelo ha privilegiado un tipo de esquema en donde se desarrolla un proyecto principalmente con recursos públicos, se le entrega a un operador privado que va principalmente detrás de unos subsidios. Esos subsidios no necesariamente, o sea, les importa poco tener una buena gestión con la comunidad, muchas veces les importa poco reportar, o sea, no están ahí propiamente para prestar un servicio, sino para cobrar un subsidio. Y eso ha hecho que haya una distancia, una brecha enorme entre la función que deberían desempeñar y la necesidad que tiene la gente. Entonces ahí es donde uno dice, venga que quien puede tener mayor interés en desempeñarse muy bien prestando ese servicio o atendiendo esa necesidad energética puede ser, en muchos casos, la comunidad. Claro, eso no era gratis. Eso requería un montón de esfuerzos en materia de capacitación, de acompañamiento, de financiación, para que además unas comunidades que han estado olvidadas en todas las dimensiones, pues pudieran obtener esas capacidades mínimas que se requirieran para poder gestionar este tipo de soluciones. En el cine es otra historia, como les venía contando, y ahorita que entremos a regulación también se van a dar cuenta que siempre es un mundo el cine y otro mundo las zonas no interconectadas, donde aquí tenemos más unos principios de ver en las comunidades una forma, y aquí muy desde la perspectiva de gobierno, pero yo creo que se acoge a las perspectivas de los particulares también, de reducir facturas, de democratizar las redes. Ahorita hago particular énfasis en esto que es bien importante, superar barreras técnicas y regulatorias. Esto es importante y aquí me gusta traer a colación este proyecto porque yo creo que todos lo conocemos porque ha sido ampliamente publicitado, pero es que fue un gran referente. Parte de lo que nosotros quisimos traer al Ministerio de la Regulación fue los aprendizajes de este proyecto. Este proyecto, pues particularmente yo ahí tenía una pequeña ventaja porque yo vivo en esta casa, la que tiene estos paneles de acá, y hago parte de la comunidad energética del barrio El Salvador, de La Estrecha, y ahí nos empezamos a enfrentar a un montón de cosas, y es la realidad que vive la mayoría de la población colombiana. No en todas las ciudades, pero en muchas ciudades nos enfrentábamos a, venga, es que no todo el mundo tiene necesariamente acceso a los techos, son viviendas multifamiliares, lo mismo que pasa en una copropiedad en donde no todo el mundo tiene acceso al techo, en donde tenemos además unas limitantes regulatorias de que yo solo puedo inyectar detrás de una frontera comercial y beneficiar a esa frontera comercial y no puedo repartir la energía desde ahí o no puedo hacer otros esquemas, en donde además hay otro aspecto clave que más o menos es lo que se resume acá, que es que no todos los techos tienen, por ejemplo, en los barrios de estratos más bajos, no todos los techos son competentes, entonces si yo quisiera montar paneles, podrían unos sí, en otros no, pero afortunadamente con una ventaja y es que yo creo que aquí todos sabemos que particularmente en casas, a no ser de que demanden mucha energía eléctrica porque tienen de todo, siempre nos sobra espacio. O sea, siempre el espacio disponible en techo suele ser un poquito más que lo que necesitamos para generar la demanda de energía eléctrica. Y uno de los aspectos fundamentales que para nosotros también queríamos resolver, y es que si quisiéramos llevar esto verdaderamente a la población más vulnerable, ellos estaban enfrentando a otro problema. Y es que, y aquí yo creo que todos como que hemos sido, que somos instaladores en algún momento de nuestras vidas o desarrolladores de este tipo de proyectos, es que un proyecto que necesita una casa, pongamos de 1 kilovatio, de 1.5 kilovatios pico, me vale X plata, pero un proyecto de 3 kilovatios, o sea, el doble no me vale el doble de lo que me valía el de 1.5. Me puede valer tan solo el 50% más. Me puede valer una fracción más. En la tecnología solar fotovoltaica, la economía de escala es rapidísima en los primeros kilovatios porque yo empiezo a distribuir entre más potencia, por ejemplo, lo que es el RETIE, por ejemplo, lo que son diseños, lo que es el medidor, lo que son un montón de prácticamente costos fijos en función de la potencia, que hace que sea mucho más barato, mucho más atractivo desde la perspectiva financiera, un proyecto un poco más grande que me sale más barato el kilovatio pico instalado que un proyecto pequeño en donde me sale más costoso el kilovatio pico instalado. Entonces, si nosotros nos vamos a la población vulnerable que además consume poco, que además paga poco, pero si además el sistema solar fotovoltaico le sale más caro, era un segmento que nunca iba a ni siquiera pensarse en tomar la energía solar como una alternativa porque le iba a salir relativamente muy costoso para lo que pagaba. E inclusive para el Estado si quería promover estrategias, y ahí yo sé que todavía hay comentarios porque el Estado sigue pagando muy caros los sistemas. Hace poco en Acosol compartían una lista
del precio por kilovatio que estaba en la convocatoria de FENOGE para estos sistemas pequeños, que era ridículamente alto. Para el Estado también es importante encontrar alternativas que le salgan más baratas, de manera que pueda optimizar los recursos públicos, llevando más beneficio a más gente. Entonces, esto era como uno de los principales o de paquete de aprendizajes que quedaron del proyecto de la Comunidad Energética de La Estrecha, que queríamos ver qué se necesitaba entonces para que fuera posible. Me voy a volver un poquitico a la imagen porque yo creo que los que quizás no conocen los pormenores de este proyecto hoy está constituido como un generador distribuido. O sea, hoy la comunidad está completamente organizada, ya montaron inclusive su razón social, cosa que hoy no es necesario para montar una comunidad energética. Le pagan a ERCO para que lo represente como generador, porque un generador distribuido tiene que estar representado por una empresa de servicios públicos o quien pueda hacer las veces. Le pagan algo así como una comisión de representación de frontera, bueno, de todas las vainas, y simplemente a nosotros como comunidad nos consignan la plata a una cuenta en donde después nosotros nos encargamos de hacer las gestiones para repartir, con sus implicaciones. Uno, pues que el costo que nos remuneran es muy bajito porque es el mismo de generador distribuido, entonces nos pagan precio de bolsa horario en este momento porque no tenemos ningún contrato, que es donde viene una de las modificaciones que se hicieron en la regulación. Otro, este proyecto se demoró mucho en la etapa inicial. Y esto es un aprendizaje que nos queda, que después lo vamos a ver en oportunidades que yo creo que nos quedan a todos. Y es que cuando este proyecto empezó y nosotros fuimos a legalizar ese generador distribuido o hacer el trámite para conectar un generador distribuido, hasta ese entonces no se había hecho la primera solicitud de generador distribuido ante EPM, que todos yo creo que acá sabemos que en EPM ha habido un amplio desarrollo de lo que es la autogeneración a pequeña escala, entonces casi que uno podría decir que es de los ORs más entendidos en este tipo de trámites. Entonces fue todo un trámite porque cuando al operador de red, pues si bien las regulaciones les empiezan a dar unas exigencias o unas responsabilidades, pues hasta que no llegue el primer trámite no se preguntan ni siquiera cómo resolverlo. Digo que ahí hay un aprendizaje porque con comunidades energéticas nos va a pasar lo mismo y yo creo que como desarrolladores nos toca presionar a los operadores de red para que desarrollen esas capacidades para poder atender este tipo de solicitudes y que no nos tome más tiempo del que se debería necesitar. Que de hecho fue uno de los principios, ahorita vamos a hablar de la regulación, de la resolución, perdón, que lo que buscaba era una armonización regulatoria buscando que esto fuera lo más rápido posible. Pero entonces devolviendo, entonces fue muy difícil porque hubo que legalizar generadores distribuidos con las implicaciones que eso tiene. Ahí encontramos otro aspecto fundamental que había que resolver. Y es que un generador distribuido hoy tiene el mismo trato independiente de esto, que son 20 kilovatios pico aproximadamente. Así es un megavatio, tienen exactamente el mismo trato. La frontera tiene la misma cantidad de exigencias, todos los trámites son exactamente los mismos. Entonces hay unas asimetrías entre el trato que tendría un proyecto para una comunidad energética al trato que tendría un proyecto para un generador convencional que seguramente sí tiene esas capacidades y tiene la robustez para atender el tipo de exigencias que hay. Y ahí fue donde dijimos, venga, que aquí hay que hacer unos ajustes para que, si bien los proyectos se legalicen como generador distribuido, puedan tener una serie de condiciones favorables que les permitan implementarse rápidamente y que su operación también sea muchísimo más fácil. Entonces, resumiendo, esto era un poco lo que se quería resolver. Y acá un comentario que yo quisiera dejar la chispita, o sea, yo sé que todos amamos la 030 y la 174 de 2021 porque prácticamente nos han habilitado todo el negocio en el que nosotros nos movemos, o sea, tanto la mayoría de los que estamos acá, tanto para autogeneración a pequeña escala, es autogeneración a gran escala por debajo de 5 megavatios con sus protocolos de conexión más simplificados, y la misma generación distribuida que ahorita está teniendo un boom impresionante y que quizás nos dé la sorpresa este año de incorporar muchísima más capacidad que la que seguramente incorporen los proyectos grandes. Pero la resolución 174 o el esquema de remuneración de excedentes que plantea la 174 para todos es un esquema de incentivos cruzados. Es decir, cuando yo hablo de cómo remunero el crédito de energía y le estoy diciendo a un usuario que yo le voy a reconocer la G, la transmisión, la distribución, las pérdidas y las restricciones, cómo funciona el mercado colombiano, pues en últimas quienes terminan pagando eso es que el cálculo de lo que vale el D en el costo unitario, cada una de esas componentes en el costo unitario, se calcula dividiendo por la demanda total de energía de ese mercado o el total del sistema energético.
Entonces, al yo tener menos energía para remunerarle a ese usuario todas esas componentes del CU, pues lo que termino haciendo es que el resto de usuarios empiezan a pagar un poquitico más por cada uno de esos componentes, afectando más unos que otros. De hecho, por eso la CREC en las resoluciones siempre establece límites y es más o menos, no sé si se acuerdan, pero más o menos establece que es el 4% de la demanda regulada sea atendida por excedentes. Ahí es donde él dice, venga, es que a partir de este momento, esto me empieza a incrementar la tarifa una fracción significativa en el resto de los usuarios. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Y si quieren, al final tenemos el debate porque igual me va a seguir pareciendo injusto. Y es que quienes adoptan la tecnología, quienes hoy no adoptan la tecnología, subsidian a quienes sí las adoptan. Y ahora preguntémonos quiénes sí las adoptan. Y todos sabemos que los que principalmente han adoptado este tipo de tecnología tienen que cumplir con dos características. Que tengan poder adquisitivo y que paguen energía cara, porque eso prácticamente los hace el mango bajito para implementar un proyecto. Y los que pagan energía cara son los residenciales de estrato 5 y 6, los comerciales y los industriales, tanto, pues inclusive, principalmente los que pagan contribución, pero hasta los que están exentos en el momento en el que les bajen la exención. Entonces, todo ese esquema de incentivos cruzados hace que este grupo que sí pudo adoptar este tipo de tecnología sea subsidiado por quienes no pueden hacerlo. Entonces, separándolo por categorías de usuarios, termina siendo como si los residenciales hayan subsidiado o estén subsidiando a comerciales e industriales, que yo sé que uno no lo ve desde esta perspectiva por lo general, pero cuando uno lo ve desde esta perspectiva uno dice, uy, venga, que eso es un poquito injusto. Entonces, por eso también teníamos ese sentido de urgencia de desarrollar mecanismos que permitieran la implementación también de los usuarios residenciales y de los usuarios residenciales de bajos ingresos, bien fuera con el apoyo del Estado, bien fuera con el apoyo de cualquier tercero, o que encontráramos modelos de negocio, pero que no todo estuviera planteado principalmente para incentivar a unos y no a otros, sino que tuviéramos tanto un esquema que beneficie a unos y otros que terminen beneficiando a otros. Ahí es donde se hizo necesario regular esas figuras que creó el decreto 2236 de 2023, principalmente la de autogeneración colectiva, y ahí después de mucho sufrir, porque esta resolución se supone que debía estar 3 meses después de ese decreto, y ese decreto salió el 23 de diciembre del 23, si no estoy mal, o sea, esta resolución la debíamos haber tenido en esa misma fecha, quizás dándole un poquitico de gabela, pero del 2024. Pero se demoró. Si quieren, al final les contamos pormenores de lo que implica tramitar este tipo de cosas, porque es un proceso tedioso, pues siempre que le ponen 3 meses a la CREC es demasiado ambicioso. Pero esta resolución tuvo una finalidad bonita, que creo que no cumplió con muchas expectativas precisamente porque la misionalidad terminó siendo otra, y es que lo que se quería hacer era armonizar la regulación para integrar las comunidades energéticas al sistema energético nacional, y se hicieron otros ajustes. Armonización es importante porque prácticamente esa palabra nos lleva a decir, venga, que nosotros queremos ajustar lo que existe para que aplique un nuevo tipo de figura. Y entonces ahí empieza uno a preguntarse otro tipo de vainas. Entonces, ¿cómo hacemos que unos esquemas que funcionaban para un único usuario, como eran todos los de autogeneración que estaban diseñados para un único usuario, porque inclusive así está la definición del autogenerador, y que tenía que ser detrás de su frontera comercial, pudiera servir para múltiples usuarios sin que necesariamente todos tuvieran que tener generación en sus techos, y que yo verdaderamente pudiera compartir energía entre distintos miembros de esa comunidad? Aquí un paréntesis, a la par del proyecto piloto de comunidad energética allá en Medellín, antes se había desarrollado otro piloto de transacciones de energía peer-to-peer que más o menos buscaba un poco esto. Y es, ¿qué puedo tener yo o qué opciones tengo yo para, si por ejemplo yo tengo un sistema solar fotovoltaico, no tener que vender los excedentes necesariamente al comercializador, sino yo escoger otro usuario que yo sepa que los está necesitando y que esté dispuesto a pagar un poquito más? Después vemos cómo se puede operativizar eso. ¿Qué opciones tengo yo? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí empezamos pues a explorar plataformas de comercialización digital para poder sintetizar ese tipo de transacciones. Y si bien comunidades energéticas no es perfectamente una plataforma o no es un mecanismo de transacciones de energía peer-to-peer o semilla a semilla, sí se aproxima bastante al objetivo que se quería tener. Entonces, acá pues lo que nosotros tenemos es un ejemplo de lo que verdaderamente nosotros queríamos hacer, y es preguntándonos si nosotros tenemos usuarios que generan
perdón, fronteras comerciales de generación que inyectan solo energía a la red, fronteras comerciales de gente que consume pero también inyecta energía y fronteras comerciales de gente que todo consume. ¿Cómo puedo hacer yo para volver eso una comunidad energética y que efectivamente haya unas transacciones que promuevan este tipo de figuras? Y por eso, en un capítulo aparte, en una de las diapositivas del principio, yo les decía que esto se podría entender un poco como la democratización de las redes. Antes lo habíamos visto muy desde la perspectiva, o yo creo que muchos utilizamos esta justificación a la hora de explicar cómo funciona un sistema solar conectado a la red, y es de concebir la red como una gran batería, en donde yo deposito la energía que me sobra y de donde yo tomo la energía que me hace falta. Entonces, hoy ya podemos hablar de la red con otro sentido en comunidades energéticas, y es decirnos un poco, venga, que es que esa red no solo me recibe la energía, sino que me permite entregársela al beneficiario final que yo quiero. Entonces, eso fue un plus enorme, porque por eso decimos un poco que es democratizar las redes eléctricas de uso común, porque ahora vos podés montar una comunidad energética, y para los que se han leído la resolución de la URME que definía la capacidad máxima de una comunidad energética y los límites de dispersión, al establecer los límites de dispersión como el mismo sistema de distribución local, entonces yo no tengo distancia física, sino que tengo las distancias eléctricas. Entonces yo puedo tener una comunidad energética que no necesariamente esté delimitada geográficamente, o sea, que esté dentro de una misma cuadra, o que estén dentro del mismo barrio, que estén dentro del mismo circuito, que estén dentro de la misma vaina, sino que yo puedo tener una comunidad energética, ya ahí vamos a ver si son más de 10 usuarios, de mi familia. Entonces yo puedo reunir a todos mis primos, primas, y venga, vamos a montar una comunidad energética, independiente de que usted viva en Sabaneta, yo vivo en Medellín, usted vive en Envigado, usted en Itagüí, usted en Bello, todos hacemos parte del sistema de distribución local, lo podemos hacer. Entonces empezamos a ver las redes eléctricas desde una perspectiva diferente, ya no solo como el sumidero de la energía o como esa gran batería, sino además como una infraestructura de la cual yo puedo hacer uso. Y acá una discusión un tanto más política, si se quisiera, porque yo creo que siempre vale la pena tenerla, y es, todos nosotros como usuarios prácticamente ya pagamos por la infraestructura. O sea, por la infraestructura, por las inversiones que se hacen, siempre somos nosotros los que terminamos pagando. Pero únicamente hemos tenido un relacionamiento con ella de pasividad completa. Y es que es la infraestructura necesaria para que me puedan entregar la energía que yo necesito, por ende también que me la puedan cobrar o vender. Pero nunca había tenido esa finalidad, bueno, con autogeneración un poco, pero de que yo la pudiera usar en los mismos términos de decir, venga, que es que la energía que yo estoy produciendo también se la quiero llevar a esta persona, y hoy lo puedo hacer. Y de hecho fue bastante dadivosa la resolución, porque no se cobra ni siquiera por el uso de la red, que ahí yo creo que es un debate que vale la pena de qué se puede hacer a futuro para tratar de equilibrar un poquitico las cosas, porque a diferencia de la autogeneración a pequeña escala y la pelea que ha sostenido Acosol, que es completamente legítima, de por qué, por ejemplo, a un autogenerador a pequeña escala de más de 100 kilovatios le cobran transmisión, le cobran un montón de componentes del CU, sabiendo que no está haciendo uso ni siquiera de la infraestructura que corresponde a ese cargo. Entonces, acá antes fue extremadamente dadivosa, porque aun cuando estemos haciendo uso de los sistemas de distribución local, de inclusive de media tensión a 13.2, a 34, a 33 kilovoltios, cualquier vaina, no nos lo están cobrando, pues entonces ahí empieza a aparecer una ventaja importante. Esto yo no sé si todos han tenido la oportunidad de verlo, pero y antes de esta presentación le quise pegar otra leída a la resolución, porque las resoluciones siempre tienen un problema, y es que es difícil que sean lo suficientemente claras para todo el mundo, aún para los que podríamos decir que somos entendidos o que estamos relacionados con este tema. Y es que a la hora de llevarlo a la práctica es complejo. O sea, yo creo que a todos acá en las distintas empresas nos ha podido llegar a pasar. Y es que uno va aprendiendo sobre el camino, entonces uno interpreta la resolución de una forma y uno hace el modelo financiero pensando que es así, y después se da cuenta que en verdad los excedentes los remuneran así, que no, que entonces al final sobre esto sí me cobran contribución, sobre esto resulta que en verdad no me cobran contribución, que yo proyecté de una u otra manera. Creo que eso siempre le pasa a la regulación, y es que es prácticamente imposible que sea tan absolutamente clara que uno coja una resolución, la lea y dice, listo, ya sé cómo me voy. Este es parte de eso.
que es quizás la más importante, que es cómo se liquidan o cómo se le va a dar el trato a los excedentes de energía dentro de una comunidad energética. Y acá hay un muy buen ejemplo y es que nosotros, suponiendo que tenemos una comunidad de 4 fronteras comerciales, en donde tenemos 2 de consumo, donde tenemos una de generación y donde tenemos una de consumo y generación, que sería la M4, pues en una frontera de consumo yo solo tengo importaciones de energía, en una frontera 2 que también es de consumo solo hay importaciones, en una 3 que es de generación yo solo tengo excedentes o solo tengo exportaciones de energía, y en una frontera M4 que es de un autogenerador, por ejemplo, yo tengo tanto importación de energía como exportación de energía o excedentes. Es importante, esto da mucha claridad y es que lo que yo puedo distribuir dentro de una comunidad energética son los excedentes que produzcan los que tienen la capacidad de producir excedentes. Y aquí viene una de las particularidades que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, este que es un autogenerador. Uno, la energía que nunca cruza el medidor, o sea, la que es autoconsumo puro, pues nunca va a poder ser parte de una comunidad energética, porque yo no tengo cómo distribuirla o yo no tengo cómo medirla para hacerla parte de esa distribución de excedentes, que es lo que después me va a pedir la CREC. Pero eso sí, aun cuando estos excedentes se produzcan dentro de la frontera comercial de este usuario 4, todos estos excedentes van a ser parte de la distribución de excedentes. Entonces, él entrega sus excedentes, o sea, no se van a ver directamente reflejados inmediatamente en su factura, sino que los entrega para que hagan parte de toda esta suma de excedentes que después se van a distribuir. Aquí es donde entra uno de los documentos fundamentales, o sea, si los que se han leído la resolución, en esencia, a diferencia de lo que implicaba constituir un autogenerador a pequeña escala, ahora surgen 2 pasos adicionales, que es, o bueno, 3 pasos adicionales, que es uno, el registro de la comunidad energética ante el ministerio. Eso sí es un trámite netamente formal, o sea, no tiene más fondo que decir, venga, nosotros somos tales personas en tal parte, queremos hacer tal actividad, queremos registrarnos como comunidad energética. Ese documento es importante, o sea, la CREC lo establece como uno de los requisitos. Después aparece el acuerdo de comunidad energética, en donde tiene que aparecer el acuerdo de distribución de excedentes o lo que uno está planteando para distribuir excedentes. En ese acuerdo de comunidad energética, nuevamente eso está en la resolución, pero es importante definir el representante, los usuarios, las fronteras comerciales de entrega de excedentes, con sus respectivas identificaciones, bien sea número de cliente o el número que identifique en el ASIC, por ejemplo, o ante XM, todas esas fronteras comerciales. Pero lo más importante es el acuerdo de distribución de excedentes, en mi opinión, que ahí es donde nosotros decimos, venga, o sea, somos todos estos, hay 2 generadores, 3 generadores, y hay 20 usuarios, 20 casas, 20 usuarios que consumen energía, y los excedentes que produzca nuestra comunidad energética los vamos a repartir en partes iguales. Entonces los vamos a repartir en 5% para cada uno, por lo que somos 20. Obviamente, uno a un generador o a una frontera de entrega de excedentes no le va a entregar excedentes de energía, o sea, no le va a asignar excedentes de energía para su consumo, los distribuye entre aquellos que tienen consumo de energía, que serían el M1, el M2 y el M4. Esa distribución, la CREC no establece que tenga que ser de una u otra manera. Eso sí, en la versión final quedó que nadie puede quedarse con más del 10% de los excedentes para entrar en el esquema de remuneración que nos gusta, que es el mismo de la 174, que le aplica a los autogeneradores a pequeña escala de menos de 100 kilovatios, que es en donde nos reconocen todo, o sea, nos reconocen generación, transmisión, distribución, pérdidas y restricciones. Solo nos descuentan la comercialización. Si yo me paso de eso, o sea, si alguien se gana más, entro dentro del esquema que equivaldría al de 100 a 1 megavatio, que es donde solo me reconocen la generación, que es donde les mencionaba ahorita, está la pelea de Acosol de venga, diseñemos un esquema más justo en el que reconozcamos lo que verdaderamente hay que reconocer. O sea, no estamos peleando más allá de la cuenta, estamos peleando por lo justo. Aquí entonces, yo ya tengo cuántos excedentes le corresponden a cada uno de los usuarios, y la liquidación entre si es excedente tipo 1, o sea, si va a ser crédito de energía puro, o si es excedente tipo 2, depende de cada usuario. Entonces, a este usuario 1 que tenía una importación 1 le correspondió esta cantidad de energía después de decir el acuerdo de distribución de excedentes. Entonces, dijimos que a este le correspondía el 5%, eso equivale a esta torrecita azul. Entonces, como esa torrecita azul es más que la importación de energía que tuvo en su momento, se entenderá que la fracción de esta torrecita azul, que es equivalente a la demanda de energía eléctrica, la importación de activa, va a ser tratado como excedente tipo 1, que se va a remunerar según lo que le aplique.
Y ese, según lo que le aplique, es si la potencia por usuario, la capacidad instalada por usuario es de menos de 100 kilovatios y si ninguno se queda con más del 10%. Entonces ahí es crédito de energía, el que nos gusta, el que conocemos, generación, distribución, pérdidas, transmisión y restricciones. Y el resto va a ser el trato como excedente tipo 2, que ahí también se hizo una modificación en la resolución. A mí me parece que el argumento fue muy bueno cuando lo discutimos, y es, uno, remunerar los excedentes tipo 2 a precio de bolsa tenían varias dificultades, o sea, eran como fácil de entender de alguna manera, pero eran difíciles de liquidar, no ayudaban al sistema, porque entonces yo lo que hacía es, si por ejemplo yo terminaba teniendo un mercado de comercialización que tuviera muchos autogeneradores, lo estaba forzando a que tuviera mayor exposición a bolsa de cuenta de los excedentes de los autogeneradores, porque se iban a tener que comprar al precio de bolsa. Y no estábamos propendiendo para que tuviera mayor cobertura como si fueran contratos. Entonces, un poco esa fue la discusión que tuvimos y por eso al final cambiamos que los excedentes tipo 2 se dejaran de pagar a precio de bolsa horario y se pagaran mejor al precio promedio de los contratos. Eso también ayuda un montón a nosotros como desarrolladores, porque aún en un proyecto, cuando nosotros tengamos excedentes tipo 2, pues va a ser mucho más fácil contabilizarlos en los modelos financieros, porque yo ya no tengo que ver cuál va a ser la volatilidad o lo impredecible del precio de bolsa horario, sino que yo ya sé, listo, esta fracción más o menos va a ser remunerada a esto, prácticamente como corre el resto de los modelos financieros. Y así entre cada uno de los usuarios. Entonces ahí empezamos a tener, yo distribuyo el excedente y después el excedente se trata de manera individual en cada uno de los usuarios y se ve reflejado en su factura. Entonces aquí vemos los ejemplos. O sea, en este caso, por ejemplo, no pusimos ninguno que tuviera más importación que excedentes, y esos excedentes, en ese caso que tuviéramos más importación que excedentes, pues absolutamente todos los excedentes ahí tendrían trato como crédito de energía. Esto fue una pelea pesada porque en versiones iniciales, esto que les estoy mostrando es un poquitico del procedimiento que surtimos, o sea, en comparación con la 174 de 2021, en donde nosotros tenemos dos esquemas de remuneración, en donde el primer esquema es el que aplica a capacidades instaladas de menos de 100 kilovatios en AC y el segundo a más de 100 kilovatios en AC. Y aquí empezamos a hablar de las primeras propuestas. Cuando salió el proyecto de resolución, el 701051, ahí habíamos introducido un término que para nosotros es fundamental en las comunidades energéticas, y es que yo no puedo hablar así como así de la capacidad instalada del proyecto. O sea, yo no puedo pretender que un proyecto de 100 kilovatios va a tener, pongámosle otro valor, de 500 kilovatios, va a tener el mismo trato si es para beneficiar a 100 personas que si es para beneficiar a 10 personas. Entonces ahí se vio la necesidad de introducir ese término de capacidad instalada por usuario, porque en últimos iba a ser el efecto que de verdad iba a tener la comunidad energética. O sea, yo tengo toda una capacidad instalada, pero dependiendo de la cantidad de usuarios que se vayan a beneficiar, ahí es donde yo tengo que entrar a definir qué trato va a tener para el reconocimiento de los excedentes. Después de comentarios, un poco lo que se hizo, por lo que se optó, esto sí fue propuesta de la CREC, es que volviéramos a hablar de capacidad instalada total, y afortunadamente después hicimos unos ajustes. De hecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio se pasó una propuesta como la alternativa 3, que era que la capacidad instalada por usuario fuera inferior a 100 kilovatios y que máximo se pudieran quedar con el 50% de la distribución de excedentes. Al final, en esas discusiones con la SIC terminó quedando en que la distribución máxima por usuario va a ser del 10%, que es lo que quedó en la resolución definitiva. Y en algún momento habíamos propuesto esto, ahorita les explico por qué habíamos propuesto este límite que parece supremamente chiquito, pero ya van a ver cuál era el sentido, para que uno entienda como el poder de un número en una resolución. Aquí hay que resolver una duda que es común, y es que la gente cree que con este límite de capacidad instalada por usuario de menos de 100 kilovatios es que entonces las comunidades energéticas van a ser de máximo 100 kilovatios, y para nada. O sea, las comunidades energéticas podrán ser de hasta 5 megavatios como lo definió la UCME. Eso sí, para yo entrar en un esquema de remuneración u otro, dependiendo de la cantidad de usuarios, es lo que me va a hacer la diferencia. Pero es súper importante tener presente que ese 100 kilovatios es capacidad instalada por usuario, o sea, no es la capacidad total de la planta. Esa no nos importa, o nos va a importar después para hacer todo el trámite de conexión, de todas las vainas,
pero no nos va a importar para el trato que va a tener como comunidad energética a la hora de liquidar los excedentes. Acá un poco el por qué el de 3 kilovatios tenía sentido, y en parte de los insumos que remitimos a la CREC es, si nosotros de verdad queremos que esto sea un mecanismo que sea principalmente aprovechado para pequeños usuarios, sin limitar a que entren usuarios grandes, comerciales, industriales y todo eso, pues teníamos que bajar ese umbral. De manera que, por ejemplo, entre un proyecto y 1 megavatio, pudiéramos tener un usuario que se quedara con el 50% de los excedentes, o sea, el equivalente a tener un sistema de 500 kilovatios, pero me arrastrara más o menos a 300 usuarios chiquiticos para beneficiarlos y que ese esquema les resultara muchísimo más atractivo que irse solo a montar un sistema de 100 kilovatios pico, de 100 kilovatios en AC, por ejemplo. Que les resultara más rentable arrastrar un montón de usuarios chiquiticos para bajar esa potencia o esa capacidad instalada por usuario para meterse en un esquema de remuneración más atractivo que irse solo. Eso era algo que quisimos intentar porque verdaderamente nos hubiera movido de una manera importante, nos hubiera movilizado recursos del privado hacia el beneficio de usuarios residenciales pequeños para que tuviéramos una democratización no solo de la energía, sino que también de un recurso que tiene otros incentivos, pero que termina siendo más motivador beneficiar a más gente que lo necesita, más gente que sea capaz de organizar, que irse solo. Nuevamente, qué pena ser tan redundante en eso. Y poníamos ese umbral un poco porque más o menos también dentro de esos insumos que le pasamos a la CREC es como, venga, estimemos cuánto puede necesitar en cualquier parte del país una vivienda para cubrir su consumo de subsistencia con un sistema solar fotovoltaico, con los niveles de radiación que le apliquen a cada uno de los municipios. Entonces, algo chévere que nos dimos, esto yo creo que nos sirve a todos de cálculo de servilleta, es que en todo Colombia, en cualquier lugar de Colombia, yo soy capaz de cubrir el consumo de subsistencia con un sistema de 2 kilovatios. Y en muchos soy capaz de cubrirlo con un sistema de 1 kilovatio pico. Entonces, con este argumento nosotros decíamos, venga, aquí está la necesidad, aquí está el umbral mínimo, pero queremos un umbral mayor que empiece a dinamizar un poquitico esas cosas o que le empiece a dar un cupo a la gente, pero lamentablemente no quedó. Acá un resumen de las modificaciones que se hicieron, porque yo creo que cuando uno se lee las resoluciones es bastante complejo, pero desde la perspectiva inicial a la perspectiva final hubo varios cambios. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en una primera versión se permitían las fronteras agrupadoras, después se modificó para que no se permitieran fronteras agrupadoras. Entonces, ahí más o menos se hizo la claridad de que todos tenían que cumplir con el código de medida de que un usuario tiene que tener su propia frontera comercial. Antes había un montón de cosas que decían que las comunidades energéticas de base popular, que eran las conformadas por comunidades indígenas, campesinas, todo eso iban a tener un trato diferencial. Acá se desligó completamente de eso y no terminó quedando por ningún lado la resolución. Esta pregunta a mí me parece fundamental y yo creo que es de esos puntos que fue un gran logro de la resolución, y es si las comunidades energéticas deben constituirse como empresas de servicios públicos. Y quedó en la resolución que las sedes deben constituirse de acuerdo con las actividades que realicen. Entonces, los generadores distribuidos colectivos, como su actividad es la generación, sí van a tener que ser representados por un agente generador. Y ojo que aquí hay una claridad importante para hacer, y una cosa es, yo para estar representado por un agente generador no tengo que ser necesariamente un generador. Es el ejemplo de nuestra comunidad energética. Nosotros no somos ni generador ni empresa de servicios públicos, pero le pagamos a un generador para que nos represente. Y la gran ventaja, el gran cambio es que la autogeneración colectiva no se constituye en la prestación de un servicio público domiciliario, por lo menos esta que es conectada al SIN. Entonces, no es necesario que se constituyan ni como empresa de servicios públicos, ni van a tener las imposiciones, ni nada de eso. Y la comercialización, que esto aplica un poco más, es para zonas no interconectadas, o el que lo quiera hacer porque lo puede hacer, sí tendrá que ceñirse necesariamente a lo que establece la ley de servicios públicos, de acuerdo con quienes pueden prestar servicios públicos, porque la comercialización sí constituye un servicio público domiciliario como tal, pero la autogeneración colectiva no. La conexión, aquí es chévere mirar esto porque creo que algo que lo lleva a uno a entender la regulación de comunidades energéticas es que una cosa es yo cómo legalizo las plantas, o sea, yo cómo monto la parte de generación, y yo cómo legalizo la comunidad energética. Y son dos procesos casi que independientes que se unen en algún momento. La legalización de los proyectos se sigue ciñendo a la regulación existente, bien sea la 174 si es para autogeneración a pequeña escala, autogeneración a gran escala por debajo de 5 megavatios o generación distribuida.
será 0,75 si es de más de 1 megavatio, o sea, serán las distintas reglas que apliquen dependiendo de la capacidad que se tenga. Yo todos los proyectos, la regulación de comunidades energéticas no me cambia a mí el procedimiento de cómo tengo que yo adelantar un proyecto, de cómo lo tengo que legalizar, de con quién hago el trámite, de todas las cosas. No, o sea, eso sigue siendo igual. Lo único que cambia es que después, cuando yo ya tenga los proyectos, inclusive en etapa de operación, yo constituyo una comunidad energética dentro de la cual hacen parte esos proyectos. Y esos proyectos que se legalizaron independientemente y todo eso, después ya sí pueden hacer parte de repartir esos excedentes entre los miembros de la comunidad energética. Con el cambio de medidor, se buscó ser más explícitos en referencia al tiempo y aclarar el pago del medidor. Creo que igual quedó coja en ese sentido y ese es uno de los principales dolores de cabeza, pero ya vamos a ver que otro de los logros fue cómo se concibió las fronteras comerciales de una comunidad energética. Las responsabilidades del operador de red. Esto es maravilloso porque, por ejemplo, un autogenerador colectivo, y así lo entendimos y así se reguló, no exime que exista una comunidad energética, no exime al operador de red de sus responsabilidades. Inclusive fuimos un poquito más rigurosos en las penalidades por no poder inyectar energía a la red. ¿Cómo es esa relación entre la comunidad energética o el generador y el operador de red? Porque por negligencia o por cualquier cosa, la red estaba indisponible y yo no pude entregar los excedentes. ¿Quién me reconoce a mí esa energía que yo no pude generar? Pero también las responsabilidades en términos generales de la red de uso común. O sea, yo la uso, pero igual toda esa infraestructura y todas esas actividades se están pagando. Entonces el operador de red no tiene por qué tratarme a mí diferente si yo hago parte de una comunidad energética que si no. Que si se dañó un transformador, que si se dañó cualquier cosa, sigo teniendo el mismo trato. Calidad del servicio, aplican las mismas reglas de calidad del servicio. Remuneración de excedentes, pues se fue más claro. En las áreas de servicio exclusivo no voy a entrar en detalle en eso. Cuando inicia la remuneración de los contratos al MC. Entonces acá importante, eso yo creo que no lo había hablado sino hasta acá. Los excedentes se cambiaron, ya se remuneran al precio promedio de los contratos, pero para generación distribuida también se hizo el cambio. Entonces la remuneración de la generación distribuida siempre tiene el mecanismo voluntario de yo puedo hacer un contrato con quien yo quiera, pero también hay un mecanismo obligatorio que es al que le tienen que comprar la energía si quiere optar por ese, y que antes era precio de bolsa más los beneficios, que los beneficios eran la mitad de las pérdidas técnicas que hubiera en el nivel de tensión que se conectara. Ese cambio de pasar de precio de bolsa horario al precio promedio de los contratos va a tener un impacto gigante. Y es uno, y creo que el más importante, con respecto a la financiación de este tipo de proyectos. Entonces, estos proyectos ya van a contar con una garantía de a cuánto se les va a comprar la energía, sin la necesidad de meterse en todo el rollo de ir a negociar un contrato, con todas las garantías que hay que firmar, con lo rígido que es un contrato, con lo inflexible que es, sino que vamos a tener prácticamente las mismas garantías de haber tenido un contrato sin tener un contrato, más los beneficios. O sea, se siguen reconociendo la mitad de las pérdidas técnicas. ¿Eso que esperamos que haga? Que dinamice. Eso nos va a generar una cosa buena y una cosa mala, pero esperamos que nos dinamice enormemente la generación distribuida. Aquí creo que hay varios que se han metido durísimo a ese negocio. Que si ya le cerraba antes y tenía todo el atractivo antes, esperamos que esto ofrezca más garantías y más incentivos para que sigamos desarrollando este tipo de proyectos, porque lo que se han encargado también de demostrar es que son muchísimo más ágiles que los proyectos de gran escala, por todos los retos que hay en materia de conexión, en materia de permisos ambientales, los más grandes en tema de licenciamiento ambiental, los que están supeditados a modificaciones en obras de infraestructura de transmisión y toda esa vaina. O sea, la generación distribuida es agilísima y esperamos que con esto de verdad pueda ser muchísimo más ágil, porque necesitamos incorporar cada vez más oferta de energía para no enfrentar otro tipo de contingencias o crisis como las que hemos enfrentado. Normatividad que aplica. Entonces acá todas las comunidades energéticas deben suscribir contrato de respaldo. Acá algo que quedó muy bueno es que el trato no va a ser diferente si eso no es comunidad energética, sino que va a ser frontera por frontera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frontera de generación distribuida, si tengo un autogenerador a pequeña escala de más de 100 kilovatios, le aplica el contrato de respaldo en los términos en los que está establecido, que ya yo creo que todos acá sabemos más o menos cómo darle manejo. Los miembros de la sede deben pagar el transporte de reactiva, pues eso
no hace diferencia si es comunidad energética o no es comunidad energética. Eso le corresponderá a cada frontera comercial por cada frontera comercial. Y aquí ya sí voy a meter la cuña, yo creo que está acá en las conclusiones, pero de los logros importantes está la representación de la frontera, las fronteras comerciales y la representación de la frontera comercial. Dos cosas. Uno, la forma en la que se liquidan los excedentes tipo 2 simplifica o de alguna manera la necesidad de la medición horaria. No desde la generación, ¿cierto? Pero sí desde el usuario bastante. Porque para mí ya no va a ser diferente si yo se lo tengo que liquidar, si el excedente fue producido al mediodía del miércoles tal, que si fue producido a las 4 de la tarde del miércoles tal, cuando el precio de bolsa horario era diferente, sino que yo ya tengo un mismo promedio para liquidarle absolutamente todos los excedentes. Entonces, un poco lo que promovimos es, venga, o sea, no tiene sentido, o sea, si bien sería valioso que promoviéramos la infraestructura avanzada de medición, o por lo menos la telemedida, no es estrictamente necesario que las fronteras comerciales de los miembros de una comunidad energética tengan medida bidireccional, por ejemplo, tengan esas vainas, porque yo no la necesito, o sea, no necesito el bidireccional, ni más faltaba, porque pues no va a ser una frontera en la que va a estar entrando y va a estar saliendo energía, pero además yo no necesito la medición horaria. O sea, no para comunidades energéticas, seguro la voy a necesitar para tener redes mejores, más inteligentes, con mayor información y todo eso, pero lo que menos queríamos es que ahora una comunidad energética de cara al operador de red no se me volviera un proyecto, que sabemos lo tedioso que es cambiar un medidor, sino que se me volvieran 100 proyectos porque ahora tengo que cambiar 100 medidores. Y yo creo que si todos nos imaginamos acá lo que implicaría tramitar el cambio de 100 medidores con aire, creo que todos decimos, esto no se va a poder hacer. Entonces quisimos quitar un poquitico esas cosas para que las reglas fueran lo menores posibles y las menores posibles no, o sea, que fueran estrictamente las necesarias que se necesitaran para que esta vaina operara. Entonces, en términos generales, como logros, hablar de capacidad por usuario y no de la capacidad instalada total de una comunidad energética, porque sí hay que hacer esa diferenciación, que la remuneración fuera en los términos de la 174, que yo creo que con la remuneración del crédito de energía, cuando es por debajo de 100 kilovatios, nadie tiene pelea. O sea, todos amamos esa remuneración, de hecho nos parece justa y lo suficientemente buena. Que la autogeneración colectiva no sea considerada servicio público domiciliario, eso nos facilita un montón de cosas. Que la representación de la frontera, esto es un aspecto fundamental. Un generador distribuido está obligado a tener un agente que represente la frontera. Un autogenerador colectivo, entonces cuando yo vinculo un proyecto que inicialmente legalicé como generador distribuido a que haga parte de una comunidad energética, en ese momento la frontera comercial de ese generador distribuido, yo ya no tengo que buscar un agente generador que la represente. En ese momento el comercializador que atiende a los miembros de la comunidad energética está obligado a representar esa frontera, que es parte de los retos que uno se ha encontrado y es el gallo es ese y es el trato que tiene el manejo de la frontera comercial de un generador versus de un autogenerador. Y ahí quisimos que fuera, venga, o sea, esto tiene que ser el mismo trato de un autogenerador. Por ejemplo, cuando uno monta un autogenerador a pequeña escala, todos los que son por debajo de un megavatio, el comercializador mismo es el que se encarga de representar esa frontera comercial. O sea, ahí uno no carga al usuario con esas responsabilidades, ni le complejiza la tarea, sino que se la deja a quien verdaderamente tiene esas capacidades para adelantar esa tarea. La remuneración del generador distribuido de los excedentes tipo 2, a mí me parece que eso fue un gran logro porque en serio que da más garantías para el desarrollo de proyectos, facilita las cosas, expone menos a los agentes a bolsa y los cubre un poquitico más en contratos en los casos que son. Ahí yo sé que muchos de los que saben del mercado van a decir, claro, pero usted ahí está premiando un montón porque es que cuando usted hace un contrato con alguien que solo le ofrece energía durante el día, usted lo castiga un poquito en precio y no le reconoce a lo mismo que le ofrece, por ejemplo, una planta térmica o hidráulica que le puede garantizar energía a la hora que usted la necesite, no como la solar que le garantiza energía a la hora que la pueda producir. Entonces, ahí sí hay una pequeña asimetría, pero hay que verla como un incentivo a este tipo de proyectos que se pueden desarrollar rápidamente y que son más los beneficios que los retos que supone haber hecho ese cambio. Y habilitar nuevas zonas para aprovechar el sistema de distribución local. Esto creo que vamos a estar de acuerdo y si no, ahorita lo discutimos. Pero el cierre de los proyectos para generación y para generación distribuida siempre estuvo altamente condicionado a zonas de altísima radiación.
Claro, y es que cuando yo trato de buscar un proyecto que a mí, cuando me estén pagando 280, 290, 300 pesos por kilovatio hora, que con la modificación ya se empieza a mover un poquitico esa frontera de los proyectos aprovechables, cuando yo ese proyecto de generación distribuida lo puedo vincular a una comunidad energética, en donde la remuneración va a ser prácticamente a 700, 800 pesos, porque sería todo el CU menos la comercialización, ya resulta que yo puedo tener mini granjas prácticamente en todo el territorio colombiano y van a seguir siendo rentables. Cambia el esquema como se plantea el negocio y toda la vaina, pero yo puedo tener proyectos de esa naturaleza que voy a poder desarrollar en todo el país y voy a aprovechar mejor los sistemas de distribución local, las capacidades de las redes, porque en este momento todo el mundo se está yendo hacia el norte, todo el mundo se está yendo hacia las mismas regiones, hacia los valles interandinos, Valle del Cauca, Valle del Magdalena, región Caribe, un poquitico hacia los llanos, y no estamos aprovechando los otros porque los niveles de radiación quizás no cierren bien. Ese volti que se está dando ahí la pela por sacar adelante Nariño y abajito en el Cauca, más los otros que están participando, pero entonces aquí ya se empieza a habilitar prácticamente todo el territorio colombiano. Cuando uno lo juega a que el precio al que me van a remunerar o al que yo voy a recibir ese ingreso por la energía generada es 600, 700, 800 pesos, estoy seguro que corremos y absolutamente todo el territorio colombiano nos da que es rentable para un proyecto de esta naturaleza. Retos, y aquí creo que Gustavo lo planteó bien, o sea, todavía hay muchos retos, pues se hace un poquitico más de énfasis en la ventanilla única, pero hasta que no tengamos quien se ponga las pilas y exija tanto al ministerio como a los demás involucrados en asignar el responsable de la ventanilla única, en asignar recursos y hacerle verdaderamente vigilancia para que esa cosa pase, creo que vamos a seguir teniendo problemas en los trámites y eso aplicaba tanto para autogeneración a pequeña escala como para autogeneración colectiva. La supervisión, acá yo creo que todos coincidimos en que no solo basta con normas buenas, sino que necesitamos buenos jueces y en este caso los buenos jueces es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se requiere una entidad muchísimo más fuerte que esté velando, o sea, que no sea Acosola haciendo las veces de superservicio, sino que sea la super también haciendo las funciones de superservicios, defendiendo los intereses del usuario y poniendo en cintura a los operadores de red para que esto pase, porque como no tenemos ventanilla única, en este momento los procesos son para nada transparentes. Entonces, nunca va a haber garantía de que me atendieron en el orden de prioridad que se suponía, de que verdaderamente fue transparente, ¿no? Retos de adopción por parte de los operadores de red, como les contaba la experiencia cuando intentamos legalizar el generador distribuido, es una cosa de que uno tiene que empujar a las capacidades del operador de red. Entonces, si el operador de red no recibe la señal de que lo necesita hacer porque le puede caer una sanción o por cualquier cosa, no se va a mover. Entonces, necesitamos mover eso bastante para que efectivamente a la hora de tratar de legalizar una comunidad energética, pues de parte del operador de red estén las capacidades para que esto se pueda hacer rápidamente. Capacidad de la red, pues o sea, yo creo que entre esa competencia y esa masificación que va a haber de generación distribuida y la capacidad de la red que va a quedar para comunidades energéticas, si lo quisiéramos ver, pues cada vez va a ir siendo menos. Afortunadamente, acá no discrimina cómo se tiene que conectar el proyecto, entonces siempre vamos a poder aprovechar el nivel de tensión 1 para conectar un montón de capacidad que se pueda destinar para comunidades energéticas, pero definitivamente va a empezar a haber una competencia con los generadores distribuidos por la capacidad de la red y por cuáles puedo desarrollar yo para los aprovechamientos comunitarios. Y retos que yo sí creo que es algo que nos pudo haber quedado haciendo falta y es que no hay priorización a conexión dependiendo de. Entonces en este momento tiene la misma prioridad, qué sé yo, y como aquí vamos a pelear por retos, aquí ya no es yo dentro de mi frontera comercial o dentro de mi transformador que uno dice, listo, todo bien. Aquí vamos a estar peleando por el mismo predio, el mismo punto de conexión entre una comunidad energética que quiere alimentar a los 20 frisbees de Bogotá y la comunidad energética que vive ahí al ladito donde se va a desarrollar el proyecto, que es un barrio estrato 1 de 200 familias. Ahí no hay ninguna priorización entre uno o el otro más allá del tiempo. Y el tiempo, si fuera transparente el proceso y el tiempo de llegada, si fuera transparente el proceso y si tuviéramos ventanilla única. Pero creo que sí se debería preguntar y entender cuáles son las prioridades y a qué le quiero hacer yo un poquitico más o con qué condiciones voy a priorizar yo entregar la red, porque en este momento se vuelve prácticamente subastar la red, la infraestructura que es de uso común, con unos criterios de orden de llegada únicamente.
Yo creo que como la red es de todos, sí vale la pena que existan unos criterios de priorización más allá del orden de llegada para que tengamos una verdadera democratización de las redes y de la energía en sí misma. Hasta acá la presentación que tenía. Espero que esto surja. Ah, bueno, no me quiero decir en un comentario porque oportunidades yo creo que están todas. Acá yo creo que desde los promotores nos hemos dado cuenta que en verdad quienes movemos y hacemos entender y hacemos que las cosas pasen somos inicialmente nosotros, pues creo que son muy poquitas las veces que a uno le llega algún cliente interesado que sepa perfectamente cómo funciona esto, sino que uno es el que entiende cómo funciona esta vaina y va y desarrolla los proyectos y así es que terminan también haciendo que la gente sepa y entienda cómo funciona. Entonces, somos los instaladores, los desarrolladores de proyectos, los llamados a promover las comunidades energéticas. Hace falta que empiecen a articularse distintos esquemas de financiación, pero aquí se abren proyectos como lo decía Gustavo. O sea, lo que siempre decíamos cuando nos llamaban de un conjunto residencial o de un edificio que querían montar energía solar para los apartamentos y nos limitábamos a decir, no, venga, es que aquí tocas para zonas comunes y de pronto si uno tiene un conjunto residencial de edificios de 3, 4 pisos, que el techo es perfecto para abastecer a todos los apartamentos, ahí se abren un mundo de oportunidades, pero también empezar a jugar con lo que nos podemos imaginar a futuro. O sea, lo que la CRE que estableció muy bien también que uno puede incluir y sacar miembros dentro de la comunidad energética. Entonces, si nosotros llegamos a ser lo suficientemente hábiles y dinámicos con el entendimiento con el operador de red, por ejemplo, a la hora de modificar ese acuerdo de comunidad energética y decir cosas que yo me estoy imaginando, ve, yo creo que el próximo mes es de muy alta radiación, yo creo que vamos a producir excedentes. ¿Qué tal si hacemos un acuerdo con el tercero para ese mes venderle los excedentes o hacerlo parte de la comunidad energética y que nos pague por esos excedentes a nosotros como comunidad energética? Entonces modifico el contrato. ¿Y cómo hago para hacerlo suficientemente ágil? Y a mí me gusta poner un ejemplo de que eso no es tan descabellado, porque alguien que es especialista en hacer infinidad de contratos por segundo es Uber. O sea, a Uber cuando le tocó reinventarse, que lo sacaron de acá, que porque no podía operar como eso, y se volvió una plataforma de arrendamiento de carros, o sea, más que de taxis o de servicios de transporte, se volvió una plataforma de arrendamientos de carros. O sea, hoy uno cuando pide un servicio en Uber en verdad está arrendando el carro, no el servicio de transporte. Y esos manes hacen contratos. Cuando usted le da clic a solicitar el servicio y todo eso, usted está firmando un contrato. Si usted está modificando un contrato de arrendamiento. Tan. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntarle también, porque este ejercicio de las comunidades energéticas y cómo me permite a mí integrar distintos usuarios y redistribuir los excedentes entre ellos y jugar más hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del mes o de las distintas cosas, creo que ahí llama también a que desarrollemos nuevas cosas y nuevas capacidades para que le metamos más dinámica al asunto y podamos sacarle el mayor provecho diciendo, venga, que es que la figura determinante es un contrato, yo me tengo que volver tan hábil modificando ese contrato como sea posible para sacarle el mayor provecho a la comunidad energética. Y nada, decirles que por ahí se está empezando a mover mucha financiación, por ejemplo, los de Green Global Growth Institute, que es GGGI, están tratando de bajar bastante cantidad de recursos con las entidades financieras y habían adelantado conversaciones para mover un montón de plata para que esté disponible para las comunidades energéticas y siempre llegamos a un punto en el que identificábamos que si dejábamos las dos puntas descubiertas, o sea, el financiador y la comunidad, los proyectos nunca se iban a hacer y que siempre íbamos a necesitar un intermediario, en muchos casos le llamaban sponsor, que son las empresas desarrolladores de los proyectos, que son los que se encargan de, voy a la comunidad, le interesa el proyecto, tal cosa, o la comunidad se presenta, me coge a mí como sponsor, yo voy y hablo con el financiador, me encargo de plantear todo el proyecto, consigo la financiación para desarrollar el mismo, con distintas técnicas de asumir el crédito, asumir el riesgo, asumir las distintas cosas, que es yo creo lo mismo que muchos hacen acá cuando plantean proyectos financiados, y es que algo muy charro es que uno como promotor de proyectos de energía solar se termina volviendo prácticamente asesor comercial del banco, o acá que debe estar CEOs o Rocasol o los que sean que financien, pues uno se termina volviendo prácticamente asesor comercial de ellos porque uno llega al proyecto y lleva también el crédito y vende el crédito y vende el proyecto. Entonces creo que asimismo nos va a demandar un poquitico lo que hay de comunidades energéticas para que nos pensemos muy bien cómo lo dinamizamos y cómo hacemos para articular
todos los intereses, esfuerzos, plata que haya por ahí disponible para que terminemos masificando este tipo de figuras en Colombia. Yo creo que hasta ahí, equipo de Amara, para que podamos pasar a las preguntas. Creo que ya son las 11:30 aproximadamente. Simón, muchísimas gracias, bastante interesante. Sí, tenemos aproximadamente unas 10 preguntitas, la verdad están bastante interesantes y sencillitas de responder. A ver, vamos a empezar por la primera. ¿Puedo ingresar el proyecto como autoconsumo y meses después tramitar para posibilidad de inyección? Caso autogenerador menor a 1 mega. Puede ingresar como autoconsumo y después para entrega de excedentes. Sí. Lo voy a responder desde comunidades energéticas porque creo que desde la lógica de un proyecto sí, o sea, uno puede hacer las modificaciones en general de un proyecto de autogeneración a pequeña escala, tanto de aumentar capacidad, de que no entregue excedentes después que entregue excedentes, y es de comunidad. Se la voy a responder más fácil. Usted puede entrar y sacar proyectos de generación para que hagan parte de una comunidad energética. Entonces usted puede decir, qué sé yo, por ejemplo, yo me voy a ir de la casa, sí, ok, yo tengo paneles solares, entonces no quiero que eso me lo reconozcan excedentes tipo 2, entonces voy y cuadro con una comunidad energética y le digo, venga, métame este generador durante este mes a su comunidad energética y me paga 500 pesos por kilovatio hora y usted se lo va a ahorrar 800, cualquier vaina. Sí, ok, eso lo establece la CREC dentro de las cosas que se pueden hacer. Ok. A ver, por acá hay otra. Buenos días. ¿Qué diferencia habría entre un productor marginal y un generador distribuido? Entiendo que el Ministerio de Minas está introduciendo el concepto de productor marginal. Corrección, el productor marginal existe desde la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es la figura quizás menos utilizada en el sector. A hoy, la Super creo que tenía apenas como en mapeo 3, 4 productores marginales desde 1994. Hace 30 años solo han aparecido 4 productores marginales. Si nosotros lo quisiéramos ver, todas las figuras de autogeneración entran dentro del género de la producción marginal. Más o menos, cuando uno ve la definición de productor marginal es cuando se produce para atender sus necesidades propias o la de una clientela con la que no tiene vínculo, sin hacer uso de redes comunes. Entonces aquí es donde empieza a aparecer la diferencia, por ejemplo. Entonces, entre un autogenerador colectivo y un productor marginal tendría que tener sus propias redes, el autogenerador colectivo puede hacer uso de las redes de uso común. Ahí es donde el decreto que expidió a finales del año pasado el ministerio, que ya se me olvida, creo que es el 1403, donde empieza a decir lo de la autogeneración remota y lo de la producción marginal remota. Que entonces, tanto esas dos figuras lo que te empiezan a decir es, venga, que yo puedo tener mi generación lejos del sitio de consumo, pero eso sí voy a pagar por los cargos y no me voy a eximir de los impuestos y cosas que me apliquen como generador, que eso fue una discusión amplia de que no utilizarán estas figuras para eximirse de cargos como, por ejemplo, transferencias o vainas por el estilo, por entrar a un esquema, por pasar de un esquema de generación a uno de autogeneración. Entonces, pero para terminar de responder, en verdad la producción marginal, las figuras de autogeneración pueden entenderse como producción marginal. Es una figura que viene desde el 94 y tiene simplemente sus limitantes como a la hora de aplicarse, pero algo que se podría ver es, si a mí me hablan de autogeneración remota, si a mí me hablan de autogeneración colectiva y todo eso, casi que son géneros de una especie más amplia que es la producción marginal, que van desarrollando para que tenga aplicabilidad lo que es la producción marginal. Víctor, no te escucho, no sé si soy yo o somos todos. No, qué pena, estaba muteado. Por acá tengo la siguiente. Simón, ¿ya está regulado el cobro, el transporte de la energía o uso de las redes eléctricas para las comunidades energéticas? Sí, está regulado y fue ninguno. Eso era justo lo que les decía. O sea, como se limitó a los esquemas de remuneración de la 174, cuando decimos que una comunidad energética encaja en ese primer umbral de que la capacidad instalada por usuarios de menos de 100 y que no hay más del 10% de distribución de excedentes en alguno de los usuarios, se le va a reconocer la G, la T, la D, todas esas vainas, al yo decir que le estoy reconociendo la T y la D,
estoy asumiendo que no le estoy cobrando nada por usar la red. Ok, por aquí hay otra, ¿existirá un formulario de inscripción ante el operador de red como los tienen los ZNI? Sí, o sea, van a aparecer varias cosas. Uno, la CREC también dijo que Resolución Aparte iba a publicar los nuevos formularios para tramitar conexiones. Asimismo, los comercializadores y los operadores tendrán que sacar sus propios formularios y actualizar sus páginas para este tipo de solicitudes. No sé si a lo que te refieres con formularios es a normalmente cómo deben reportar información ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la información que después va al Sistema Único de Información. Si eso es, en el SIN no, en la ZNI sí. Entonces, en la ZNI seguramente sí, porque en las zonas no interconectadas una comunidad energética asume la prestación del servicio y en ese sentido tiene también responsabilidades y obligaciones con respecto al reporte de información. Ok, buen día. ¿Dónde conseguimos el mapa diagrama de los sistemas de distribución local para saber geográficamente hasta dónde podemos abarcar usuarios de una comunidad energética? Reto enorme. O sea, y ahí sí, qué buena pregunta, porque los mapas no están y es una definición hasta un tanto abstracta. Entonces, la gente suele entender los sistemas de distribución local o hace la equivalencia rápida de que es lo mismo que un mercado de comercialización y claramente no lo es. Los sistemas de distribución local, si ustedes se ponen a buscar en definiciones, pues también lo puede llegar a hablar de todo el conjunto de redes que están por debajo de los 50 kilovoltios en algún lado, de los 44 kilovoltios en algún otro lado, o aparecen todo lo que no se va a utilizar ni el sistema de transmisión regional ni el sistema de transmisión nacional. Entonces ahí yo siento que hay un vacío que entre nosotros mismos pudiéramos ayudar a resolver, porque no hay claridad con respecto a lo que son o cómo se entienden verdaderamente los sistemas de distribución local para yo poder justificar a la hora de montar una comunidad energética es que vea que todos estamos dentro del mismo sistema de distribución local. Ahí hay todavía un trabajo para hacer y ni siquiera tenemos mapas de redes de sistemas de distribución local. Esa información estoy seguro que la tiene la UME, incompleta, pero no es pública en este momento. Ok. ¿Se pueden agregar usuarios de la comunidad con el paso del tiempo? Claro, sí, eso es una de las bondades. Se pueden agregar usuarios que consumen y usuarios que entregan excedentes. Eso fue buenísimo porque fue el instrumento y no fue rígido y eso es con los ejemplos que les ponía lo que creemos que va a permitir jugar con quitar o poner usuarios para el beneficio de la comunidad. Entonces, que si yo voy a tener excedentes, agrego uno que me pueda comprar esos excedentes, por así decirlo. Que si yo voy a tener entonces un poquito de producción deficitaria, entonces saco ese tipo de excedentes que a esa gente que es voluntaria. O lo otro que yo les planteo, o sea, háganse de cuenta un colegio que sale a vacaciones y que tiene paneles solares. Su generación va a seguir siendo la misma, pero la demanda decrece un montón y todos esos son excedentes tipo 2. Si yo lo vinculo parcialmente durante esos 2 meses a una comunidad energética, puedo empezar a que esa energía me la reconozcan muchísimo más, un acuerdo ahí entre colegio y comunidad y puedan empezar a aparecer y eso lo permite el hecho de que haya esa flexibilidad para incorporar usuarios que entregan excedentes o que consumen energía. Okay. Cuando dices que la regulación es a precio promedio de los contratos, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles contratos? Listo. Contratos en XM ustedes se pueden meter a ver el precio promedio de los contratos bilaterales, que los contratos pues tienen dos formas de llegar a través para el mercado regulado, a través de subastas de largo plazo y a través del CISEP. Entonces se establece una medida para todo el mercado que es el MCM, que es el precio promedio de los contratos. Entonces, más o menos, cuando nosotros o cuando siempre le han tratado de explicar a uno que el componente de la G del CU viene un 80% de contratos, un 20% de bolsa en un mercado bien administrado, ese 80% de contratos, ese MCM que estamos diciendo es el precio promedio de ese 80% de la energía que en promedio en total se transa, que suele ser un precio mucho más competitivo, más estable y más competitivo que la bolsa, tanto desde dos perspectivas, cuando hay sequía, que la bolsa es muy cara, viéndolas desde la perspectiva del usuario, pero que sería bueno para el autogenerador, pero en general la bolsa cuando tenemos hidrología alta,
no es de 100 pesos, que es prácticamente lo que se necesita para cubrir FASMI y CERE. Claro. A ver, un usuario que tiene autogeneración a pequeña escala en su finca puede vincular su apartamento y generar una comunidad energética con solo 2 miembros. ¿Vale la pena? Desde una óptica, o sea, sí, con muy mala remuneración. O sea, porque uno, no hay límite mínimo para, pues una comunidad no deja de ser comunidad si son 2, 3, 4, 10 y toda la cosa, pero como las reglas de la CREG establecieron que máximo cada usuario se puede quedar con el 10% para entrar en el esquema de remuneración atractivo, que es el de los excedentes a lo que se paga solo descontándole la comercialización, pues si tenés 2 usuarios, pues cada uno se estaría quedando con el 50 o necesariamente uno se va a quedar con más del 10%, entonces inmediatamente te metes al otro. Entonces puede que termines enfrentándote a que te paguen la energía, toda la energía, todos los excedentes mucho más baratos que lo que te lo pagarían si te quedaras solo con el sistema en la finca. Entonces eso es lo Sí, que hay ahí que pues estudiar. vamos a revisar el tema de autogeneración remota, ¿no? Que es otro, digamos, un tema que está también muy mencionado. El de autogeneración remota con sus implicaciones, porque ese sí está proyectado para que te cobre para que te cobre las cosas que uses. Entonces, si utilizas sistema de distribución local, no te reconocen la distribución. Si utilizas transmisión, bueno, el STR va a la D y el STN va a la T. Si utilizas el sistema de transmisión nacional, tampoco te reconocen la T. Entonces, se nos va a abrir un espectro bastante amplio, eso es bien chévere porque ya no vamos a hablar de autogeneración de un único usuario detrás de la frontera comercial, sino que se empezó a abrir el espectro y vamos a tener un montón de figuras para aprovechar eso, está bien chévere. Ok, a ver, la siguiente, ¿podrías explicar mejor el tema de la potencia reactiva? Dado que si dentro de una comunidad energética se encuentra un autogenerador a pequeña escala, estos usuarios por decreto no deben pagar potencia reactiva. Se entiende que un usuario que no sea autogenerador a pequeña escala sí debe pagar la potencia reactiva. ¿Cómo aplica entonces al autogenerador a pequeña escala que hagan parte de una comunidad energética? Entonces, ahí es donde viene el, el autogenerador colectivo no es un autogenerador a pequeña escala, ¿cierto? Entonces, la comunidad energética como tal no va a estar exenta del cobro por energía reactiva. Esa frontera comercial del autogenerador a pequeña escala que hace parte de la comunidad energética va a estar exento del cobro por reactivo. Pero ahora vámonos para los otros usuarios. Los otros usuarios van a tener una parte, bueno, y la explicación breve. O sea, normalmente el problema que siempre tuvimos acá en Acosol con respecto a los sistemas solares es que eran dos. Uno, que pues un sistema solar me baja la activa y si la reactiva sigue siendo la misma, pues yo ya me meto en el umbral de penalidad. Pero la otra era toda esa pelea que tuvimos con respecto a microinversores que en verdad aparentaba que estuviéramos inyectando un montón de reactiva cuando en verdad no. Entonces eran problemas de medición. Pero en un usuario residencial normal pueden pasar dos cosas. Uno, si yo no le cambio el medidor para que mida reactiva, pues no le van a cobrar reactiva. Pero ahí viene otro de los retos, que es algo que se está avisando con respecto a la implementación de infraestructura avanzada de medición, y es que, por ejemplo, la iluminación LED genera bastante energía reactiva capacitiva. Entonces, el mero hecho de cambiar el medidor, y eso nos pasó en la comunidad, nosotros nos tocó cambiar los medidores, porque inicialmente intentamos movernos con NEU. Entonces, al cambiar los medidores, esos medidores que eran a mí para que NEU los pudiera manejar, sí medían reactiva. Y todas las casas tuvimos que empezar a pagar penalidad por reactiva, porque la capacitiva se paga o se pagaba plena. Entonces Ok, es así. ok. Hola, muchas gracias por la conferencia. Entonces no es necesario ampliar, entonces no es necesario cambiar los medidores de cada uno de los miembros de la comunidad para participar. Creo que amerita un concepto, creo que amerita pedirle un concepto a la CREC para que haya la claridad, porque releyendo la resolución no es tan explícito. Esa sí era la intención inicial, entonces amerita que, no sé si Acosol se ponga a la 10 y le solicite un concepto a la CREC para que haya eso, pero la idea era que no se necesitara cambiar todos los medidores de los miembros de la comunidad, solo los que necesitaran ser cambiados. Entonces, si va a haber un generador, pues ese generador tiene que tener inclusive una nueva frontera comercial, y si va a haber autogeneradores parte de ella, pues cada autogenerador tiene que tramitar el cambio de la frontera comercial
como parte de la legalización como autogenerador. Ok. En la práctica, los procesos requeridos desde la formación hasta colocar en servicio una comunidad energética, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues depende, yo creo que hay que partirlo en los dos mundos. O sea, una cosa es la comunidad energética que se va a encargar de prestar el servicio y se responsabiliza de todo, como puede ser en las zonas no interconectadas. Hay distintos modelos de gestión, entonces pues algo que cuando estábamos ideando todo desde el ministerio es, venga que pensarse que el hecho de que la comunidad administre, gestione todo implica que dentro de los mismos miembros de la comunidad va a estar el que se va a subir al techo, el que va a cambiar el panel y todo eso. Pues no, hoy nosotros somos capaces de administrar un apartamento y si se daña la lavadora, pues no la organizamos nosotros, sino que sabemos a quién llamar para que arregle la lavadora. Entonces hay como distintas visiones de qué capacidad requiere una comunidad para gestionarla. Y si nos vamos al sistema interconectado nacional, pues esas gestiones, por ejemplo, el ejemplo que nosotros damos es nuestra gestión es netamente administrativa, que es llevar una contabilidad con el que representa nuestra frontera comercial, llevar la contabilidad con el resto de los miembros para decirle cuánta plata ha entrado, cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, al final creo que es de entender que no todas las comunidades energéticas son iguales y que unas van a requerir unas capacidades y otras. Y ahí puede haber procesos más largos y otros más cortos, muy cortos, de que en cuestión de un mes uno puede lograr esas capacidades que requiere la comunidad. Ok. Buen día. Entiendo que para que una comunidad debe tener mínimo 10 usuarios para que los excedentes se reconozcan al costo unitario de la comercialización. Repartir máximo el 10% de los excedentes por usuario, ¿es correcto? Pégate la ley, creo que es del artículo 18 de la resolución. Ahí está más claro, sí, o sea que para que a mí me reconozcan todo, o sea, para que a mí solo me descuenten la comercialización, sí tiene que ser así, que ningún usuario se quede con más del 10% de los excedentes, o sea, que en el acuerdo de distribución de excedentes, ninguno quede con más del 10% y para eso necesariamente voy a tener que tener más de 10 usuarios como parte de la comunidad. ¿Es posible que varias plantas le vendan energía a una sola comunidad energética? Sí, señor. La comunidad energética debe estar conformada por diferentes personas jurídicas o una sola persona jurídica con varias fronteras comerciales pueden conformar una comunidad energética. Una comunidad energética no discrimina de persona jurídica o natural, puede estar conformada, diferencia de números de identificación de cuenta de usuario prácticamente. Entonces, y ahí usted puede tener fronteras de una persona jurídica, de una empresa, puede tener fronteras de una persona natural, pues de una familia, de cualquier cosa, y usted puede terminar teniendo un mix de personas naturales, jurídicas y todo eso, porque constituir una comunidad energética no implica necesariamente crear una nueva personería jurídica o algo para que cree otro tipo de persona jurídica diferente. Eso está como interesante. A ver, un barrio de 100 casas construye un parque solar fotovoltaico de 0.99 megas en un lote que no está cercano a las casas e inyecta la generación a la red de distribución. ¿Cómo funcionaría la comunidad si no todos los usuarios tienen medición? No todos los usuarios tienen medición, No todos los usuarios tienen medición. entonces, baila, solo pueden hacer parte de la comunidad energética los que tienen medición. Ok. Entonces, si esos 100 son 50, la comunidad energética se arma con los 50 y ya se distribuiría la generación de energía de esos 990 kilovatios entre los 50. Ahí estaría perfectamente bien porque como son más de 10 y lo hacemos proporcional, a cada uno le correspondería el 2%, perfecto, por debajo del 10% no tendríamos problema. Ok, acá estoy leyendo varias, pero básicamente usted ya las ha respondido con las respuestas. A ver, de pronto, a ver esta. Simón, muchas gracias por la explicación. Para comunidades energéticas mayores a 100 kilos por usuario, ¿hay restricción porcentual de distribución de los excedentes? No, la una o la otra. Ahí ya automáticamente cualquiera de las dos condiciones te pasa de esquema de remuneración. Entonces, bien sea que sea más de 100 kilovatios por usuario o que alguien se quede con más del 10% de los excedentes. Cualquiera de esas dos condiciones ya te mete necesariamente
a que solo te reconozcan la G en los excedentes. Entonces ahí ya no importa si entonces son 5 y se quedó con más de 10, porque si la potencia es de más de 100 kilovatios, ya igual estabas en esa categoría. A ver, la pregunta, si yo tengo un cliente que figura como autogenerador, ¿cómo sería el proceso para vincularlo como un grupo de autogeneración colectiva o comunidad energética? Entonces ahí sí, es parte del ejercicio que tenemos que hacer todos, creo yo, y es leernos la resolución, porque ahí está escrito el paso a paso de qué información le tiene que entregar uno al operador de red. Y ahí nos iremos dando cuenta que hace falta, sí o qué, de cómo sería el procedimiento, pero más o menos así, a grandes rasgos, pues lo primero que habría que hacer es registrar la comunidad energética ante el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, ahí está la página de comunidades energéticas, ahí aparece el registro, ahí dicen somos Pepito Pérez, tan, que queremos montar una comunidad energética. O somos el barrio tal que queremos constituirnos como comunidad energética, o somos la familia tal que queremos constituirnos como comunidad energética. De ahí, el trámite ya es ante el operador de red, entonces ahí se crea un nuevo mecanismo, por eso creemos que tienen que modificar los trámites, así como está el de autogeneración a pequeña escala, todo eso en su portal, porque uno tiene que remitir ese acuerdo con el ministerio y el acuerdo de comunidad energética, y tiene que remitir o llenar un formulario donde aparezcan el listado de los usuarios con su número de información, de los generadores con su número de identificación de la frontera comercial, y así es como vincula uno al generador o al autogenerador a ser parte de la comunidad energética. Pero creo que el procedimiento nos toca aprenderlo a todos porque es algo nuevo, y una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es en la práctica cómo vaya a ser. Buenos días, estoy trabajando en un proyecto con 55 cuentas y un generador solar fotovoltaico de 1 mega. Para dar claridad con la charla, 1. Entiendo que el comercializador nos representa. 2. No hay remuneración de excedentes bajo la capacidad de 1 mega. 3. Me puedo conectar en cualquier punto, con su 4 o 440. Listo. A las primeras todas, sí. O sea, uno lo representa el comercializador. 2, no sería la remuneración de un proyecto de 1 megavatio, sino que entraría dentro de la remuneración de comunidades energéticas, donde después de distribuir los excedentes a cada usuario, lo que sea crédito de energía se lo reconocen todo menos la C, y el resto sí como excedente tipo 2. 3, ahí es donde precisamente ahorita mencionábamos cuál es el alcance de la definición de sistema de distribución local, porque eso te va a dar a vos la diferencia, porque si definitivamente son las redes que están por debajo de X voltaje, y ese voltaje es 33.000 o 44.000 voltios, pues ahí entonces te va a ir dando la respuesta de si lo puedes hacer ahí o no, o si te toca en un nivel de tensión menor y que todos los usuarios estén asociados a ese mismo sistema de distribución local. Sí, correcto. Y por acá tengo la última que me personal. Dice, puede preguntarle que si un generador distribuido puede convertirse en un autogenerador comunitario o debe ser generador distribuido comunitario. No. Entonces ahí está la cosa. La generación distribuida colectiva, que es como la figura de comunidades energéticas, es la que tiene el propósito solo de vender energía, o sea que no se va a cruzar con el consumo de ningún usuario. En el momento que usted coja ese generador distribuido y lo asocie a un conjunto de usuarios, que es con lo que se construye la comunidad energética, ahí ya pasa a ser autogenerador colectivo. Entonces la respuesta es sí, el generador distribuido puede migrar. De hecho, un poco lo que queríamos con las dos modificaciones es que los generadores distribuidos se comprometieran lo menos posible, porque ya tienen un esquema de remuneración a precio promedio de los contratos más los beneficios, que les permite estar ahí parqueados hasta que vayan viendo cómo desarrollan comunidades energéticas para vincular, y que no se comprometan con contratos de 5 o 10 años, por ejemplo, para que después les quede más difícil, sino que podamos hacer eso. Y de hecho por eso Fenoge más o menos intentó o está ahí adelantando una convocatoria para comprar granjas ya de 1 megavatio construidas, o procurando ese tipo de vainas. Ok, Simón, muchísimas gracias. Igualmente quiero comentarle a los asistentes porque es que son demasiadas preguntas. Si no alcanzamos a responder su pregunta, porfa envíenos un correo electrónico a info
Ya les doy el correo exacto, info.colombia@marancero.com, porfa. Y ahí pues se las estamos resolviendo en el transcurso de la semana. Simón, muchísimas gracias por el espacio. Nos queda demasiado claro el tema de las comunidades energéticas, muy valiosa su presentación. Y nada, esto esperamos volvernos a ver muy pronto. Claro que sí, Víctor. Gracias a ustedes, a Mara, a Cosol y a todas las personas que se conectaron y espero que haya sido de utilidad para todos y que de verdad promovamos esto bastante. Y a Gustavo, Ingeniero Gustavo, compañero acá. muchísimas gracias ahí por el lobby con Acolsol. No, muchísimas gracias a ustedes por la organización, por el espacio y a Simón, excelente presentación. La verdad que muy agradecidos por todo lo que nos has contado hoy y seguiremos trabajando desde Acosol para seguir fomentando estas comunidades energéticas. Muy bacano ambos, muchas gracias. Claro que sí, no es con todo el gusto y para eso estamos. Un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.